A continuación, hermanos, es preciso que insistamos cada vez más en que Cristo es el único legislador y el único gobernante en la Iglesia. Tenemos sistemas de religión entre nosotros en los cuales la organización entera es pura invención. Sería imposible descubrirla en la Biblia, pero se ha dado en el método de colgarle un texto al cuello a modo de etiqueta. Tenemos por vecinos a religionarios que difícilmente tratarían de demostrar que su sistema fue jamás sancionado por el Señor y sus apóstoles. Este caso ha durado tanto que nos hemos visto obligados a tolerar toda clase de anomalías. Pero tolerar no es lo mismo que aprobar e imitar. En nuestras propias iglesias debemos ceñirnos al precedente apostólico y seguir el mandato de Cristo en todas las cosas. No hay nombre, por venerable que sea, que tenga autoridad suficiente para justificar el apartarse de la Sagrada Escritura, a la ley y al testimonio. Si una doctrina o una ceremonia no está allí para ustedes y para mí, no está en ninguna parte. Nuestra única autoridad es la palabra del Señor. Aún será peor si nos atrevemos a omitir cosas en los mandamientos que conocemos de Cristo. Lamento que haya disputas en la iglesia en cuanto al bautismo y a la cena del Señor, pero no es una cuestión pendiente en la iglesia de Cristo el decidir si el bautismo y la cena del Señor han de practicarse o no. ¿Cómo es pues posible que estas ordenanzas sean puestas a un lado por los que admiten que son bíblicas? Oí a alguien decir, si Jesús estuviera aquí ahora, vería el mal acarreado por estas dos instituciones y las descartaría. No podemos acatar esta sentencia. No somos censores de las enseñanzas y actos de nuestro Señor. ¿No tienen en sus congregaciones excelentes personas que dicen, sí, sé que el bautismo de los creyentes está en la palabra, no tengo dudas acerca de ello, pero aún no me he ocupado de ello? ¿Han hecho ver a tal persona la obstinada desobediencia de tal descuido? No es el caso de la persona que dice, no veo que esta ordenanza sea un mandamiento de la palabra del Señor. Eso sería pecado de ignorancia. Pero dice, está ahí, y al mismo tiempo no se ocupa de ello, y se jacta de poder ser salvo sin obedecer. No se apresuren a confirmar semejante declaración, pues quizás resulte que el que dice, creo en Jesús, y luego rehúsa obstinadamente guardar los mandamientos, que sabe son de Cristo, no sea salvo. Desde luego, semejante persona no es salva de la desobediencia voluntaria. ¿Qué clase de fe es la que no obra por el amor, sino que opone su propia voluntad al precepto de Cristo? Es preciso que protestemos contra toda intromisión contraria a la ley del gran cabeza de la Iglesia. Menciono el punto del bautismo como mero ejemplo, pero es preciso que seamos fervientes apremiando todos los demás puntos del mandamiento sagrado. Cristo no solo es Salvador, sino Señor. No ha venido a su casa para que malgastemos el tiempo con Él, ni para que traspasemos sus palabras como quien baraja los naipes. Es posible que abandonen los mandamientos del Señor de otra manera. Supongamos que un hermano va a decidir el camino a tomar en cierto asunto cristiano, pero primero desea saber cuál es la opinión de los que aportan grandes sumas de dinero a la obra eclesiástica. Si alguno de ustedes hace esto, exclamaré, ¿quién es en verdad tu Señor? ¿Judas con su bolsa en el rincón o el Cristo a quien besa con beso de traidor? Sé fiel y atrévete a todo. Si no lo hacemos así, Cristo Jesús no es legislador para nosotros. Desdeña el soborno aunque sea encubierto, y piérdelo todo por la verdad si es preciso. El Señor está también ante nosotros como ejemplo y pauta nuestra. Predicamos la gracia de Dios y la sangre de Cristo, pero si alguno supone que no predicamos a Cristo como ejemplo, nada conoce de nuestro ministerio, pues insistimos en que la fe debe obedecer a la voluntad del Salvador al mismo tiempo que confía en su gracia. Hemos tenido algunos entre nosotros semejantes a la anciana escocesa que decía, ha sido un buen sermón, todo, excepto los deberes mencionados al final. Es posible que presentemos los preceptos de tal manera que despertemos la sospecha de que somos legalistas en espíritu. Es preciso que evitemos cuidadosamente tal cosa. Quisiéramos predicar a Cristo como modelo perfecto,
para que los santos anhelen ser hechos semejantes a Él. Es preciso que los hombres tengan el Espíritu de Cristo, pues de lo contrario están perdidos. No hay cielo alcanzable en una mera justificación legal, aparte de una obra espiritual dentro del alma, un cambio de corazón y una renovación del entendimiento. Una vez más, confío en que siempre tendremos a Cristo como Señor y Dios. Además de todo lo que es para nosotros, es Señor y Dios. Por lo tanto, conviene hablar de Él y pensar en Él con la más profunda reverencia del alma. El espíritu que juega con la palabra de Dios y las cosas de Cristo es casi más maligno que las acciones que de ello brotan. He leído muchas cosas que me han hecho estremecer, pero aún me ha estremecido más el estado del espíritu en que un hombre ha de estar para poder escribirlas. Cultivemos la más elevada reverencia para con nuestro divino Salvador y la más absoluta confianza en su poder y su victoria final. Confía en la mano con que Él sostiene el timón. No tengo ni la sombra de una duda de que su sabiduría y su poder harán que todo termine bien. Ve pues y habla en su nombre. Cuando hayas terminado de declarar una doctrina, manda a tus oyentes en el nombre de Jesús que la crean. Atrévete a hacerlo, del modo que los apóstoles mandaban a los cojos que se levantaran y a los muertos que vivieran en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Manda a los pecadores que se vuelven a Él y vivan. El que les da fe responderá a su propia palabra.